día de hoy vamos a tener una cápsula. Esta cápsula va a ser una cápsula de un contexto nuevo, que es cómo entrar con Spark a bases de datos relacionales. Y estos bases de datos relacionales son las bases de datos más comunes, como Oracle, SQL Server. Nosotros vamos a hacer ejercicios con MySQL. Les acabo de enviar el material, es esta cápsula, y también les acabo de enviar la nueva máquina virtual, que es la máquina que tiene ya instalado los controladores, tiene instalado MySQL y también tiene instalado MongoDB, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Entonces, para empezar a arrancar rápidamente, ahorita voy a mostrarles el resultado de ejecución, que es el HTML que les mando siempre. En este HTML lo vamos a recorrer rápido, que es la ejecución. Entonces aquí, por ejemplo, en esta ejecución, y aquí ya estamos viendo el cuaderno otra vez, como de costumbre tenemos nuestra estructura ya que tenemos que pensar que es una estructura que hay que estar repitiendo, es poner el contenido, por ejemplo, la introducción, es como siempre indicar un poco de qué técnica tenemos. Por ejemplo, estamos hablando de Spark y también estamos hablando de la componente SQL. Y también vamos a hacer un poquito de Qualys, pero fundamentalmente vamos a hacer la conexión con la base. Entonces, esta conexión con la base, pues, como de costumbre, primero tenemos que instalar las bibliotecas que siempre estamos instalando, el sistema operativo, NumPy, Pandas, etcétera. Y vamos a usar también esta biblioteca, que es la nueva, que es la biblioteca de Qualys, porque nosotros vamos a hacer una conexión a la base de datos usando los conectores JDBC, y esa conexión va a asociarse a una tabla. Primero a una base y después en la base se escoge una tabla, y esa tabla que tenemos va a ser un data frame Spark. Entonces, vamos a tener toda la estructura de un data frame Spark, y como es un data frame Spark, pues después podemos convertirlo a data frame Qualys y usar toda la tecnología Qualys. Bueno, entonces vamos a seguir metiendo las variables, todo lo que ya sabemos, verificamos que el sistema operativo esté bien puesto, que es ahorita estamos trabajando ya sobre Linux, y esta cápsula que ya la ejecuté, la voy a limpiar completamente. Aquí vamos a limpiarla toda, ¿sí? Y la vamos a ir ejecutando. Mientras termina de limpiarse, les muestro la ejecución ya de la salida, que es el HTML. Entonces aquí vamos a ir rápidamente. Esto todo lo que ya está ejecutado. Y aquí lo interesante es, bueno, tenemos que levantar, primero saber que los servicios están o no levantados. Usamos el JPS. Aquí vemos que no están levantados. Levantamos el Spark con nuestra guión o shell Spark. En esta cápsula no se necesita Hadoop. Volvemos a la cápsula. Entonces ya lo voy a mandar a ejecutar una por una, o lo vamos a ejecutar primero, si quieren, lo vamos a ejecutar todo de una vez, de un solo tiro, todo. Entonces voy a ejecutarla toda, y ya que vaya terminando, entonces lo vamos a ir, aquí ya me está diciendo que está ejecutando todos los comandos que están en el cuaderno, ¿no? Entonces nos vamos al principio. Entonces ya tenemos la introducción, que son los conceptos, vamos bajando. Después ya la primera instrucción, el sistema operativo, esto es lo que está ya ejecutado en este instante. Y NumPy, las bibliotecas, todo eso no hay ningún problema porque ya están muy bien instaladas todas las bibliotecas. Tomamos la fecha, etcétera, todo esto no hay gran problema.
la versión de Java, pues para saber qué estamos haciendo. Aquí checamos en la línea 20, checamos que los servicios no estaban prendidos. Arranco el servidor Spark, ¿sí? Checo otra vez los servicios en la línea 22, ya están levantados mis servicios Spark. Y como les decía, en esta cápsula no estamos usando Hadoop, solo Spark. Entonces aquí le pongo en la línea 23 bibliotecas que vamos a necesitar de PSpark. Después, un poco la teoría de PSpark y los ejecutores y todo lo que implica Spark, ¿sí? Después, la línea más importante para la conexión, hay que decirle dónde está nuestro servidor. Está en Saxa 7070, ese es Saxa Host 7070. ¿Cómo se va a llamar nuestra aplicación? Pues le pusimos tutorial conexión MySQL. Después, la línea 25 es una de las más importantes porque esta línea 25 es la conexión con el servidor Spark que ya estaba funcionando en alguna parte del mundo, en este caso en la misma máquina. Como yo le dije que era el servidor Saxa Host, pero ahí podíamos poner 192, 168.1.67 o lo que sea. Y entonces podemos arrancar el servidor en otra máquina y desde esta entrar al servidor Spark. Bueno, entonces aquí con la línea 25 ya conectamos nuestro Jupyter y nuestro ambiente que estamos viendo a el servidor. Entonces ya estamos en la sesión. Y como ya estamos en la sesión, ahora aquí vamos a empezar a hacer ya nuestra estructura de base de datos. Vamos a decirle cómo se llama la tabla, se llama muestra. ¿Cuál es el usuario GG? La clave ahí está con mayúsculas, Saxa con arroba y el número 20. ¿Y cómo se llama la base? Se llama antenas. Y dónde está ubicada la base en el localhost. Es lo que también es muy interesante entender, que entonces el Spark está en una máquina, o el MySQL o la base está en otra, y el Jupyter está en otra. Entonces, podemos hacer estas conexiones porque cada uno de los servicios, Spark y la base de datos, funcionan en red. O sea, pueden funcionar en un ambiente de red. Bueno, entonces aquí le decimos dónde está nuestra máquina y ya con la línea, la cadena de conexión, que esta la que, de la línea 29, la que estoy subrayando, esta es lo que vamos haciendo, ¿no? Entonces, ya tenemos la conexión, este es el driver. Entonces, con esta línea, que es en la línea 30, en la línea 30 tenemos la conexión a la base. Entonces, esta es la línea más importante para lo que implica hoy la conexión. Entonces, esta es una estructura donde le digo, con un formato de conexión JDBC, vas a conectarte a este servidor de base de datos, que es el que le pusimos aquí en la línea 29, este es el servidor. Vas a conectarte con el driver que está aquí abajo, que es el driver com.mysql.jdc driver. Y después vas a conectarte a la tabla que te dije, que es antenas. No, la tabla se llama muestra. Y la conexión a la base de datos se la di en la cadena. Aquí está en la cadena y le dije que base. Entonces, y después le doy el usuario y le doy el password. Entonces, esta es la verdadera conexión a la base. Entonces, con esto, yo ya tengo en el DF1, que es el Data Frame Spark, ahí tengo ya la representación en Parquet, perdón, en Data Frame Spark, de todos mis datos de la tabla que estaba en muestra. Entonces, aquí, a partir de ahorita, a partir de la línea 30, la 31, ya DF1 es un data frame Spark. Ya está todos los datos puestos ahí. Y después genere otro data frame 2, pero ahora
Ese data frame 2 no es toda la tabla, es el resultado de hacer un query, como está aquí en la línea, en la tabla. Entonces, esto también es muy interesante porque no necesito traer toda la tabla, solo traigo lo que me interesa con el query. En la línea 30 era toda la tabla, pero si la tabla es muy grande y no me interesa todo, solo más me interesa el resultado de un query, pues entonces aquí le pongo el query, como está aquí, en esta línea, en la 32, en lo que estoy subrayando, es el query que se hace el query y solo el resultado del query es lo que se genera con el data frame. Entonces aquí generé yo dos data frame, uno con toda la tabla y otro con un segmento. Y esto puede ser a cualquier tabla de la base. Ahorita nada más tenemos una tabla. Pero bueno, entonces ya tenemos dos data frame y a partir de ahí todo lo que se puede hacer son lo que son acciones y transformaciones. ¿Cuáles son las acciones y transformaciones? Se los puse aquí, listas de acciones y transformaciones. Son transformación, es la preparación de los datos para hacer las acciones después. Y las acciones son lo que realmente se ejecuta ya en el servidor y es lo que trae los datos de toda la estructura. Bueno, entonces, con esto vamos a tener ya, entonces, como estaba diciendo, la conexión del servidor. Aquí están los dos data frames. Y a partir de la siguiente línea, la 34, ya es puro data frame Spark. Es lo que hemos hecho. Un show, por ejemplo, muestra, podemos, un show de la tabla 1, del data frame 1, o un show de la data frame 2. Y el data frame 2, como ustedes lo pueden ver aquí, en esta línea, en la 32, es un query que nada más traigo el campo MCC, long y lat. Entonces aquí ya tengo los campos, que es la tabla que hemos estado jugando con ella. Pues, ustedes pueden poner después cualquiera, no importa, es lo mismo. Esto es lo de las antenas, pues ahí tengo los campos y en el query que le estoy diciendo, nada más estoy trayendo el campo MCC, la longitud y la latitud. Entonces, si ustedes ven el show de la tabla 2, pues son esos campos, etcétera, ¿no? Y ya después ya tengo, como es un data frame, pues dame los tipos de datos, dame las columnas, ¿sí? Etcétera. Esto es como data frame. Seguimos como data frame, hacer un count o un group by, como lo hemos hecho, un count o un group by. Son las operaciones, pues, como vimos en la cápsula anterior, son como el ensamblador, pero este es el data frame Spark. Después, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que vimos en la cápsula pasada, cuando empezamos a trabajar con Qualys, pues entonces convertir el data frame que yo tengo, por ejemplo, en la línea 40, el data frame Qualys que tengo en la línea 40, ese data frame Qualys no, nos da una representación que le puse Qualys Data Frame 1, que es la representación en Data Frame 1 del Data Frame 1, pero ya es una representación Qualys. Entonces, cuando ya le digo, dime de qué tipo de datos es el KDF1, que es el Data Frame Qualys, me dice que es un Data Frame Qualys. Data Frame Qualys, Frame Data Frame. Entonces, como ya es un Data Frame Qualys, pues yo puedo usar toda la metodología de Qualys, que es como pandas. Entonces, pues ya tengo muchas opciones y la representación ustedes van a ver cómo se presenta en Qualys, pues un poco más bonito, con más diseño, que lo que presenta el Data Frame Spark, pues así todo parece COBOL antiguo, y entonces pues es mejor inmediatamente que podamos proponer data frames Qualys, porque todo el conocimiento que tenga una persona de pandas, pues casi seguramente va a funcionar en Qualys. No todo, le faltan todavía varias cosas, pero casi ya tenemos, bueno, tienen ellos todo. Entonces aquí, por ejemplo, con un data frame, le digo, dame estos tres campos, como es de estructura
pandas, todo esto me pone conjunto de datos de solamente con esas 3 columnas. Por ejemplo, otra cosa también que tiene Koalas, con esta sencilla instrucción, le digo, QS, que es el prefijo para Koalas. Koalas, dile, va un SQL. Entonces, entre comillas, le pongo el SQL que yo quiero y ya me da el resultado absolutamente como si fuera pandas. Después puedo también poner un display, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante. Bueno, pero todavía aquí solamente sacamos la tabla y metimos la tabla en una estructura DataFrame Spark y después ese DataFrame Spark lo convertimos a DataFrame Koalas. Ahora podemos hacer otra forma, ¿no? La ventaja de tener ya Spark 3.0 es que tiene muchas formas de poder trabajar la estructura. Es decir, yo tengo un conjunto de datos que está en una base de datos relacional con una tabla, traigo la tabla a Spark Data Frame. Como es un Spark Data Frame, puedo hacer acciones, transformaciones y acciones, pero también puedo convertir entonces el Data Frame Spark a un Data Frame Koalas y tener entonces toda la potencia de Koalas, que como he repetido es casi igual a, 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 a Pandas. Esa es una. La otra forma es dado el DataFrame Spark, el DF1, que estamos viendo en la línea 46, hago lo que ya habíamos hecho, crear una tabla simbólica, que le llamamos antenas, es la tabla simbólica, y entonces ahora le pusimos el mismo nombre que la base, pero podríamos haber puesto cualquier otra cosa. Entonces ya con la estructura uso la información Spark SQL select y entonces en este contexto ya tengo aquí toda la estructura de Spark Data Frame. Y eso es lo interesante a entender. La diferencia entonces en este método que es agarrar una estructura, un Data Frame Spark, después ya puedo meterle con una estructura de una tabla simbólica que es un create o replace temp view, es una vista temporal. Entonces ya tengo toda la estructura SQL con este contexto, pero también eso mismo, y esa es la forma cuando la gente tiene conocimiento pandas, es mejor la otra forma. La otra forma es, entonces, yo agarro, como aquí estaba en este contexto que les voy a poner aquí, que es este. Entonces, yo leo el data frame Spark. O sea, bueno, eso se asocia, como aquí lo hicimos, se asocia diciéndole al conector, aquí está, en la línea 30. Entonces, esta es la conexión, la línea 30 es la conexión hasta la base, donde esté, tráeme los datos, sea todos o sea el resultado de un query, tengo un data frame, ese data frame después lo convierto inmediatamente a Koalas, acá en esta, como la línea que le puse aquí, en la línea 40, lo convierto inmediatamente a Koalas, y entonces tengo el mejor de los mundos. ¿Por qué? Porque tengo todo el conocimiento de los programadores pandas, más aparte todo el conocimiento de los programadores SQL, porque con pandas o con SQL puedo procesar la información. Por eso no hay vuelta de hoja. Si ustedes ya empiezan a entender que Koalas es una vertiente para la gente que sabe pandas o para la gente que sabe SQL, es el mejor de los mundos porque tiene las dos formas de actuar sobre una tabla relacional que viene. Y después
esa es la otra opción de generar una vista simbólica, le ponen el nombre y entonces pues ya las acciones que pueden hacer son con estructura Spark. Pero las vistas que se hacen, como ustedes pueden mostrarlo, son las vistas que vienen de las transformaciones y acciones, que eso es menos flexible que lo que ofrece Qualys. Después pues, puedo guardar pues el resultado que haga de los query como yo quiera hacerlo, lo puedo guardar con una instrucción como esta que está aquí, y me va a generar una tabla que yo le estoy poniendo aquí arriba el nombre de la tabla y le puse un nombre completamente que está asociado a la fecha que lo ejecuté, porque si lo estoy ejecutando con un solo nombre y lo ejecuto muchas veces, va a decir esta tabla ya existe, etcétera. Entonces ahí genero cada vez que corro el programa una tabla, ¿no? Ahorita se pueden borrar. Entonces aquí ya tengo mi escritura. Obviamente esta escritura, pues eso ahorita es la misma tabla, no estoy, es el DataFrame 2, pero hacer acciones aquí, las acciones del select, todo lo que haga, o lo que haga con la estructura Qualys, es otro conjunto, y ese otro conjunto lo puedo ir a guardar a una tabla nueva o sobreescribir a las tablas que yo tenga ya guardadas. Entonces aquí ya paro el Spark, veo que esté parado, y después acá abajo les puse un pequeño recordatorio, porque yo tampoco conozco mucho de SQL Server, del enunciado, de los enunciados SQL, pues aquí unos pequeños acordeones, ¿no? Son de algunas cosas. Pero lo que sigue, ya aquí les puse como en la línea comando, y ahorita vamos a hacerlo. Yo salgo de esto, pues aquí me meto a la línea de comando, genero otra terminal, aquí está, y en esta terminal, esta la voy a minimizar para que no me estorbe, ahí la minimizo. Entonces en esta terminal, que es una terminal del sistema Linux, ahí puedo ponerle mis comandos, ¿sí? Que es MySQL, todo esto, y se van ejecutando, ¿no? Entonces, todos estos comandos que vemos aquí, estos comandos que están aquí en el proceso, ¿sí? Son comandos directos para el motor de MySQL con el cliente directo de línea de comando. Entonces aquí ya están las tablas que teníamos, después vemos, bueno, lo que tengo y es lo que sale, por ejemplo, cuando ya en SQL le digo show tables, use antena, todo esto de la estructura y de la lógica y gramática del SQL. Pero no me gusta mucho tanto eso porque no conozco, pero entonces acá abajo les voy a poner la otra forma. Esta es la forma, y eso en esta nueva máquina virtual ya también tiene este conector, que es un programa Python, no hay problema, como todos los se instalan, es un pipistal. Entonces ya tengo los conectores de Python a SQL. Este es el conector. Esto es directo desde solo Python. Entonces aquí es lo mismo. Esta línea de comando que está aquí es una línea de comando que es en Python para entrar a MySQL. Entonces esto lo puedo ejecutar sin problema en el Jupyter. Entonces, ahorita lo voy a ir borrando, voy a volver a ejecutarlo todo. Entonces esta es la cadena de conexión para conectarse a nuestra base. Y son los mismos elementos, es en qué host o en qué nodo está la base, en GG host. Eso ahorita lo vamos a mostrar arriba. Y si quieren, pues es lo mismo que si se lo pongo acá en el ejecutado, ¿no? Entonces, todos los elementos que pusimos aquí en la conexión de la base, que son la cadena de conexión que usamos en Spark, son los mismos elementos, nada más que en Spark, aquí te los pongo aquí están, estos son los elementos
que en la línea 30 de este HTML son los elementos. Dime dónde está el host, aquí está el host. ¿Cómo se llama la base, GGBase? ¿Cómo se llama el usuario, etcétera? Es lo mismo que está acá. El host, la base, el usuario, el password, etcétera. ¿Sí? Aquí está todo igualito. Entonces, yo ya estoy en esta estructura, que es una estructura de Python. Yo ya tengo la conexión. Entonces, en el mundo de conexiones de base de datos, pues, se tiene que definir un cursor. Pues ya estoy definiendo un cursor en mis estructuras. Y después ya le voy a poner aquí el query. Es un query, está como le puse, cómo se llama la nueva tabla. La nueva tabla, como ya les había dicho, es la que generé acá al vuelo. Esta la generé aquí, en donde le puse guarda en la tabla, le puse nueva tabla. Por acá arriba lo puse, aquí está. Aquí estoy diciendo guárdalo. ¿En dónde? En la nueva tabla, mi nueva tabla. Ahora, mi nueva tabla, pues como aquí le dije, aquí está su nombre y es una tabla que acabo de generar con la fecha de ejecución. Y esto acá es lo mismo. Entonces acá ya ya en la línea comando de Python, que lo pongo por acá abajo, aquí está. Entonces yo voy a hacer un query a esa nueva tabla y después con este cursor ejecuto ese query. Esto es estructura de relacional, ¿no? Hago, tráemelos todos y cuéntalos, ¿no? Entonces, y después aquí muéstralos, los que encontró. Pues esa es la tabla número 2 que escribimos. Y después cierro el cursor y después cierro la tabla. O sea, bueno, cierro el sistema, ¿no? Entonces esto que está aquí es una de las formas. Entonces, para irlo haciendo despacio y poder cambiar cosas, aquí lo voy a limpiar y lo limpio completamente, ¿no? Entonces, una de las cosas que es importante entender es que esto, para poder hacerlo de manera mucho más real, pues tendríamos que tener una tabla, o perdón, una base de datos con muchas tablas, y por ejemplo, si vamos a tratar de hacer en horizontal un sistema que ya exista en MySQL, en Oracle, pues tenemos que ir jalando cada una de las tablas, ¿sí? Cada una de las tablas que tenemos, las vamos a ir jalando una por una, generar para cada una su data frame Spark, y para cada uno de los data frame Spark vamos a generar su data frame Koalas. Entonces ya vamos a tener para cada tabla dentro del sistema un data frame Koalas. Entonces, rápidamente vamos a ejecutarlo y vamos a poder ir cambiando algo para irlo haciendo más dinámico. Entonces, voy ejecutando una a una de las celdas y entonces estas son de comentarios y vamos a empezar con, estos son las bibliotecas que tenemos. Vamos a ir hasta, entonces aquí, en esta que estamos aquí esperando, ¿sí? En esta que está aquí, esta es una configuración en la línea número 10, para que son parámetros que tiene Koalas para ver cuál es el número máximo de filas de registros que hace los cálculos. O sea, podemos limitarlo. Y aquí me dice que tiene por omisión 1000, pero yo puedo cambiarlo a 500 o ponerle lo que yo quiera. Por ejemplo, aquí le vamos a poner a 5000, y como ahorita lo está ejecutando, si vuelvo a ejecutar ahorita me va a decir que es 500 porque tiene el anterior de ejecución. Ahorita le pongo 5000, ya me lo pone, yo lo asigné a 5000. Bueno, después tomamos la fecha, que es la hora, que es ahorita lo que estamos viendo, 21:33. Y aquí seguimos. Entonces ya tenemos la siguiente línea, que es ya ver qué versión de Java tengo. Ahorita, como no tengo levantado mis servidores, porque al final de la ejecución los cierro, los paro.
aquí todavía no tengo absolutamente mi Spark levantado. Voy a intentar ahorita en la línea de comando, como ustedes saben, poder poner una ventana de localhost, el puerto 8080, que es donde está ejecutándose Spark. Como no lo he levantado, obviamente me dice que no, esa página o ese servicio no existe. Entonces ya lo levanto en la siguiente línea y en ese momento que termine, estoy ya levantando mi servidor. Como ya levanté el servidor, ya puedo recargar la interfaz gráfica de usuario para acceso al monitoreo del servidor. En ese momento ya me muestra el acceso a los procesos que tengo. Y ahorita, como no he ejecutado nada, mi servidor no dice que tenga alguna aplicación, no hay nada, no ha generado aquí la línea que estamos viendo que dice aquí, no se han ejecutado ningún trabajo y no ha terminado ninguno. En la siguiente línea ya veo que esté prendido el servidor, ya tengo mi master, tengo mi worker, ¿sí? Y con esto pues ya tengo un ambiente Spark. Entonces, a partir de ahí, apenas estoy trabajando en el servidor Spark. Todavía no he conectado Jupyter. La siguiente línea, que es la línea 25, son las bibliotecas que se requieren para conectar un Python, o sea, un PySpark, con Spark. Pero todavía no me conecto. Después viene ya la línea, entonces, que es esta, la línea que vamos a ejecutar. Ahí nada más estoy diciendo cómo se llama el servidor que voy a ejecutar, que está en Saxa Host 7077, que esa es la línea que está aquí. Y yo ahorita ya, para el próximo lunes, voy a hacer un ejercicio, porque yo tengo dos laptops. Aquí yo tengo dos laptops. En una voy a poner Spark y en la otra voy a poner el navegador. Y esta conexión, por ejemplo, en vez de ser Saxa Host, va a ser 192, 168, etcétera, etcétera, en el puerto 7077, pero esa dirección no va a ser la de donde está Jupyter, va a ser donde yo voy a poner Spark. Bueno, entonces es para que vayan aprendiendo que esta tecnología en realidad para que sea de poder tiene que ser en muchas máquinas. Y después viene ya la conexión, y al hacer la conexión, y como yo ya tengo el nombre, y si recargo esto, automáticamente ya me pone, cuando la conecto, ya me va a poner la dirección. Entonces aquí ya estoy conectándome, me digo qué estoy haciendo. Entonces yo ya tengo aquí la conexión y si le pico ahí, me va a decir que va a entrar al navegador, ¿no? Entonces, con esto que ya tenemos, vamos a continuar. Y entonces ya hacemos todo lo que sigue, que es lo que ya vimos, ¿no? Entonces todo esto que es muy interesante, lo pueden ya ustedes replicar en la máquina virtual que les ofrecí, ¿no? Entonces ahí está todos los elementos, como estoy en un ambiente Spark con el navegador, puedo cambiar lo que yo quiera, ¿no? Entonces, con esto vamos a hacer la pausa y nos vemos en 5 minutos para hacer más otros ejemplos y ya voy a entrar directo en la línea de comando al MySQL para hacer algunos ejercicios, cambiar las tablas, etcétera. Y si quisieran, podemos después les puedo platicar un poco la siguiente, que es MongoDB. Esa todavía no está preparada toda la cápsula, pero ya hay varias cosas. Entonces, nos vemos en 5 minutos con la cápsula, ¿no? Entonces, en la primera parte,
corrimos este proyecto, esta cápsula. Entonces, hasta arriba ya habíamos visto que desde el punto de vista de Júpiter y el cuaderno, todo lo que hicimos, que aquí lo más interesante después de haber generado la tabla simbólica y unos queries, pues el data frame que queramos nosotros, el data frame que queramos, en este momento pues era un data frame 2, que era cualquier cosa, pues ya lo puedo escribir y esta tabla que estoy generando aquí es un nombre de manera asociada al momento de ejecución con minutos y segundos. Esa es la tabla que generamos. Entonces ya seguramente mi base de datos MySQL en su estructura de mi base que estoy ahorita generando debe tener ya un chorro de tablas. Entonces aquí voy a, bueno, después cerramos el Spark. Y abajo entonces ya le estaba diciendo que podemos entrar, bueno, con la línea de comando que aquí se las puse. Y es lo que voy a hacer ahorita para hacer un repaso para los que no saben MySQL o SQL. Entonces, agarro, copio esto, me voy y aviento una nueva ventana. Aquí en esta que tengo mi nueva ventana. Esta ventana la voy a poner aquí. Entonces, aquí estoy en mi sistema operativo Linux, que es la máquina virtual que ya les acabo de enviar. Exactamente esta es la que tiene todo. Inclusive ya aquí ya también tiene, para que ustedes vayan viendo, el código de Mongo. Y este cuaderno todavía le falta ponerle toda su decoración, ¿no? Pero si quieren ahorita lo vamos viendo, le falta la decoración como me gusta a mí ponerle todo su entrada, las bibliotecas, la documentación, para que sea verdaderamente un material de trabajo, que lo puedan imprimir la salida en HTML y es un curso completo de cómo se hace la estructura en ese momento es de Mongo. Y ahorita lo que hicimos es la cápsula del jueves, es la que ya tienen ahí. Entonces, aquí en esta ventana de Linux, voy a ejecutar el comando, que ya lo copié, ahí está. Esa es cómo entrar al MySQL, y le digo que el usuario GG y el password, que ya se los pasé, es GG con mayúscula, S arroba XS arroba 20. Y ahí está. Entonces yo ya entré vía la interfaz de línea del navegador, perdón, de la base. Después aquí ya se los puse igual como sale, para que recordar, bueno, pues después digo, muéstrame las tablas, ¿no? Entonces, copiar, y aquí ya va a haber mucho más porque yo he estado generando para cada ejecución una nueva tabla. Entonces digo, muéstrame las tablas, pues ahí está, Show Database. Entonces, ahí está, y me dice, bueno, la base se llama antenas. Lo que hemos estado generando es muchas tablas en la base antenas. Después se le dice, bueno, pues ahora vamos a usar la, la base antena, ¿no? Entonces le digo, usa la base antena. Entonces vamos, le ponemos aquí, le digo use antenas. Entonces ya estoy en la estructura de la base de datos antenas. Y después, para saber cuáles tablas tengo, pues le digo show tables, ¿no? Yo no sé mucho SQL, ¿no? Pero bueno, lo que aprendí ahorita. Ahí está. Entonces tengo un choronal y 3 montones porque cada vez que ejecuto yo mi cuaderno genera una nueva tabla. Entonces aquí está todas las pruebas que he estado haciendo a las 21:39, 09, 20, etcétera. Todo el día de hoy, ¿no? A las 14:48, 16 y todo. O sea, es que aquí estamos coordinados, los ayudantes David y Julieta y Daniel y etcétera, me ayudan a preparar la parte, digamos, de que funcione y después
yo me dedico a ponerle la crema al pastelera a los cuadernos que me ofrecen, ¿no? Entonces, ahí estamos ya en MySQL y después podemos poner, pues ya todas las instrucciones que son de MySQL propias de MySQL, ¿no? No hay absolutamente pues ninguna diferencia de lo que saben de SQL, sea con Oracle, sea con Postgres o MySQL, SQL Server, etcétera, ¿no? Entonces, pero eso es en línea de comando, eso es en línea de comando. Y bueno, obviamente hay todas una serie de instrucciones que se pueden teclear aquí. Yo no las voy a teclear, vamos a hacer salir de esto, quit, y ya no tenemos la, la, la estructura de acceso por línea de comando a la base. Pero lo interesante de esto es que como estamos en un ambiente donde usamos mucho Python, entonces este programa, el import, el MySQL Connector, que se instala con esta línea que se los puse. La máquina virtual que ustedes traen, yo ya lo instalé, porque esa máquina virtual la acabo de generar después de haber hecho todas las pruebas, la exporté y es lo que le mandé hace ratito. Entonces es igualita esta, exactamente igualita. Entonces, como yo ya tengo la conexión por el conector MySQL Connector Python, entonces con eso pues ya acceso a la estructura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya con esto podemos hacer dentro de, esto es Python, esto es 100% Python, pues todo lo que yo quiera con Python, nada más para corroborar que sí está haciendo bien con Spark o con Qualys, ¿no? No pretendo que aprendan cómo se usa con Python el MySQL, pero pues es muy similar a lo que ustedes saben con Oracle o con SQL Server, etc. Y lo interesante entonces de esta cápsula es que para tener una muy buena estructura es recibo los datos en DataFrame Spark. Ese DataFrame Spark no se recomienda usarlo con las estructuras de transformación y de acciones, que son las estructuras que tenemos acá arriba, y esto no es muy adecuado porque en general la sintaxis de acciones y transformaciones es diferente de SQL y diferente de Pandas y obviamente de Qualys. Pero esto es lo que se tenía desde el principio. Después, otra cosa también que quiero mostrarles y ahorita para que vayan viendo que ya está en su cuaderno, en su máquina virtual. Aquí el equipo preparó ya varias cuestiones. Esta es una de las cápsulas que yo ya había platicado con ustedes, la cápsula de Qualys, que es la anterior, y la puse pues para ir copiando todo lo que habíamos hecho de Qualys, que esta es la cápsula que ya habíamos hecho el lunes. Y esta cápsula también debe funcionar perfectamente. Entonces, para esta cápsula que está aquí, es la que habíamos hecho, donde estábamos platicando solamente con koalas. En esta pues le hicimos unas gráficas, algunas cuestiones, ¿no? Cosa que no hicimos en la otra. Bueno, entonces, otra de las cosas también que quisiera mostrarles, por ejemplo, que son estructuras, por ejemplo, si ustedes ahorita tuvieran dos máquinas, por ejemplo, y en la primera máquina tuvieran la máquina virtual primera que hicimos, y en la segunda máquina tuvieran esta nueva máquina, pues, ¿cómo harían para cambiarle? Entonces, es muy sencillo, o si ustedes, por ejemplo, tienen en su PC, la estructura para guardar cosas, que sea la máquina virtual más todos sus datos, por ejemplo, sus datos que tienen en Windows, etcétera. Hay una forma muy sencilla de pasarle los datos de una máquina a otra. Entonces, por ejemplo, yo en este contexto que estoy ahorita,
yo tengo dentro de mi máquina Linux, que está en la parte de arriba, que ahorita le voy a mostrar, oprimir el botón hasta arriba, esa es máquina Linux, que es la que, de donde yo tengo la virtualización con Oracle, que está aquí. Entonces, como yo en esta plataforma que está aquí, esto que está en blanco, ese es Linux, donde está hospedado el Oracle VirtualBox. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo muchos documentos, muchas cosas en mi máquina, en esta máquina. Tengo, por ejemplo, documentos y tengo, pues ahí, por ejemplo, algunos de Spark Wallace, muchos libros, por ejemplo, libros, Databricks, ¿sí? Y tengo muchas cosas, ¿no? Entonces, esta máquina, pues, tiene su dirección IP. Si yo le pongo ifconfig, me va a decir cuál es el IP de esta máquina. Me va a decir que la número 67, 192, 168, 167. Entonces, después puedo ir a la otra. Aquí esta es la máquina del Oracle VirtualBox. Aquí da unas direcciones muy diferentes porque es una cuestión virtualizada. No tiene, ahí está la 66, ¿sí? Entonces, si yo le digo ping 192.168.1.66, quiere decir, a ver si ella se ve a sí misma, ¿no? Pues obviamente que sí se ve. Y después le voy a hacer a la 67 y también se ve. Entonces, ¿qué resulta? Por ejemplo, aquí estoy en mi máquina virtualizada y, por ejemplo, aquí en documentación tengo solamente el librito Learning Spark 2.0, pero todos los libros los tengo en la máquina que hospeda, que es la de arriba. Entonces, en la máquina que hospeda, que es esta, y aquí se puso en blanco. Yo no lo hice así, lo hice solito. Pues ya sé que la terminal blanca es la terminal de Linux nativo, y la terminal negra es la terminal de Linux virtualizado. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren, ahora sí que mandar todo lo que está aquí a su máquina virtualizada, pues le ponen Secure Copy. Esto es en el caso de Linux. En el caso que lo quisieran hacer con Windows, lo voy a hacer la próxima semana. La máquina de Windows que tengo, le meto la máquina virtual y hago lo mismo. Pero ahí tienen ustedes que instalar dos programas, que es el Secure Copy Windows SCP y el otro que se llama PuTTY, que es el de terminal, ¿no? Para tener la misma estructura. Entonces, aquí voy a copiar, por ejemplo, todo esto y le digo a dónde la voy a copiar. Pues la voy a copiar al usuario gg arroba 192.168.1. Ni me acuerdo cuál era la 67, esta config. Voy a ver cuál es esta. Esta es la 66. Entonces, la máquina virtualizada de la 66, y le digo que lo guarde en el directorio que tengo aquí, que se llama home, diagonal, gg, documentación, enter. Entonces, ahí me va a decir, ¿quieres que se identifiquen y que las redes ya se conozcan? Pues le digo que sí, y ya después me va a pedir el password, y pues como ya lo saben, GGS, sí, todo lo que ya saben. Entonces, GG documentación, entonces seguro que porque no existe. Documentos, documentación, es para que vean que sí, sí checa. Documentos, documentación, entonces documentos, documentos, diagonal, documentación, le digo enter y le digo la contraseña. Y entonces ahí ya los tiene y ya lo está pasando. Y si ya me voy por acá, entonces aquí ya están mis documentos.
Entonces, esa es la belleza de todo esto, porque tener una máquina virtual toda configurada, créanme que es una bendición. Esto, nada más tener la pura máquina virtual es lo más importante, porque instalar todas las bibliotecas, pues esto, pues David y Daniel y Julieta, pues ya tienen muchas horas de vuelo y ya lo hacen fácilmente, pero es muy complicado, porque es todo un proceso. Julieta hizo una cápsula con estas tecnologías para instalar desde CentOS, etcétera. Y ahorita no hemos hecho el aspecto de instalar lo que últimamente hizo ahorita David, es la instalación del MySQL, que no se instala MySQL con unas instrucciones que está todo en línea, y también después se instala el MongoDB, los conectores, y ya con eso pues ya tienen toda la misma arquitectura, ¿no? Pero es un proceso cada vez un poco más complicado, y después la siguiente sesión vamos a hacer una primera parte, y la idea es de cómo se instala, por ejemplo, esto de Mongo, que ustedes lo van a ver. Así es una um, base de datos no relacional, y todo esto lo puede hacer sin problema Spark. Y dentro de los elementos que les compartimos y en documentación, estoy viendo mi máquina virtualizada, documentación, donde tengo lo que acabamos de meter, pues ahí están todos los libros que les acabo de compartir, ¿sí? Todos son excelentes, ¿sí? Y donde estoy estudiando y basando todo lo que hacemos, es este que se los mandé. Y aquí obviamente abre ahorita en donde yo lo estaba viendo. Entonces, aquí es muy importante porque tiene todo lo que ustedes, entonces, aquí está cómo se conecta con MySQL, y si lo ponemos aquí, déjenme ver, esta es la que, ¿sí? Para poner, y lo que vamos a hacer en un futuro, yo creo que en 15 días o más, porque la próxima semana nos vamos a dedicar a Mongo y empezar a hacer un poquito de Machine Learning, y después vamos a hacer Machine Learning con Spark. Vamos a ver cómo todo lo que hemos estado haciendo con las cápsulas de Machine Learning, etcétera. Pero después de eso vamos a tratar de hacer la estructura esta, la 9, el capítulo 9, que es donde realmente se va a hacer una arquitectura ya productiva, ya una arquitectura empresarial. Y esta es una arquitectura empresarial en donde vamos a tener muchas fuentes de información, y lo que están generando todos los grandes corporativos, pues están generando lagos de datos, ¿sí? Un lago de datos es un conjunto donde meto todas las fuentes y los voy acomodando. Pero los sabios de Databricks, que son los que hicieron Spark, son los que generaron la compañía, son los mismos que generaron la compañía de Databricks, son los que generaron Spark. Entonces, aquí esto es muy interesante que lo lean, porque aquí están estudiando ellos cuáles son las ventajas y limitaciones de un lago, y lo que están haciendo ellos, y esto es lo que vamos a hacer dentro de 15 o 21 días, porque la próxima semana vamos a hacer Mongo, y después vamos a hacer el siguiente ciclo, va a ser Machine Learning, pero el siguiente va a ser este. ¿Por qué? Porque esto es lo que realmente se usa. Y esta es la estructura que voy a hacer. Ya estamos trabajando en cómo instalar el Delta Lake de código abierto. Entonces, ¿y esto qué va a hacer? Pues va a permitir configurar una estructura para tener muchas fuentes de información de muchos procesos en todos los tipos de formatos, por ejemplo, Hive, MySQL, JSON, etcétera, relacionales. Pero lo más interesante es que vamos a usar toda esta tecnología para meter al delta de datos, que es el delta, es
la simbología como en un flujo, como el delta del Nilo, donde hay muchas corrientes y se hace lo que se llama físicamente, en geografía, un delta. Entonces, con un delta vamos a poder meter JSON, Parquet, todo, y vamos a poder trabajar de una forma homogénea todas las estructuras de esquemas de todas las fuentes que se quieran. ¿Y cuál es la idea? Por eso también voy a hacer otros ejemplos de Parquet, porque cuando yo recibo una información, lo primero que hace es un Parquet, y después ya teniendo el Parquet, mete todas las fuentes, y ya después se hace con puro Spark, con todas las tecnologías, se hace la información. Entonces, esto es realmente la esencia. Y la siguiente cuestión que vamos a hacer es la parte de manejo de, como le estaba diciendo que es muy importante, el manejo de Machine Learning. Porque Machine Learning es una de las herramientas de mayor utilización actualmente en el mercado, junto con su siguiente versión, que es la inteligencia artificial. Bueno, entonces, esto es muy importante. Y este libro que está aquí, que yo ya está cargado en su máquina, y los otros que también de una vez les voy platicando, tenemos nosotros unos equipos con GPU, este libro es muy bueno, y vamos a hacer unos ejemplos. Nosotros tenemos unas máquinas con NVIDIA, no es muy poderosa, es una 1060, pero vamos a mostrarles cómo la tecnología de NVIDIA con GPUs va a ser dentro de una arquitectura Spark todavía más poderosa la infraestructura, porque los procesadores GPU hacen las acciones desde el punto de vista matemático de una matriz, todo en tiempo de máquina, ¿no? Para ir teniendo entonces un panorama muy completo, voy a, entonces el próximo lunes, hacer la conexión con Mongo, que ya la tienen ustedes, pero la versión que tienen ustedes, que es la misma máquina que yo tengo aquí, es una versión que todavía falta ponerle todas las estructuras como me gusta a mí, y si quieren, pues podemos para ir ahora sí que empezando a ver lo que nos preparó el equipo. Aquí está Mongo. Vamos a hacer una pequeña introducción de MongoDB. Como ustedes están viendo, pues ahorita nada más es la funcionalidad básica. Es lo mismo, se hace la estructura, como ustedes saben, de generar las bibliotecas. Después aquí, en esta, no se puso, porque obviamente se pensaba que ya tenían levantado el Spark. Entonces aquí, cuando voy a hacer esto, va a decir, pues ahí se va a quedar un rato, porque no está levantado el Spark. Entonces ahí va a estar esperando hasta que pueda entrar, porque no hay error de ejecución. Pues simplemente está esperando, porque como esta línea que está aquí puede estar en cualquier parte del mundo, pues está esperando a que conteste el servidor. Y como no está prendido el Spark, pues ahí se va a quedar bastante tiempo. Entonces, para poder hacer esto, y así es como quisiera que después yo les doy una cápsula así como esta, que no tiene varias cosas que son implícitas. Entonces dice, bueno, ¿cómo le hacemos? Le digo, ¿cómo yo le hago aquí? Digo, ¿sabes qué? ¿Qué falta aquí? Ah, pues entonces falta todo lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué hago para que vean cómo la ley del mínimo esfuerzo? Lo voy a hacer ahorita para que vean. Y estoy tratando de enseñar cómo ustedes van a poder preparar sus cuadernos para sus jefes. Y yo les digo, mira, hay una cápsula muy buena que está por aquí, y pues aquí ya mandó el error. ¿Y qué error manda? Pues pues time out, ¿sí? Un time out, pues sí, no entró. ¿Por qué? Pues porque no tiene levantado el Spark. Ah, bueno, entonces tan fácil. Yo, como no tiene levantado, ¿y qué necesito? Levantarlo de acá. Bueno, entonces, ¿qué hago?
y ahí les voy a enseñar, ahorita estoy tratando de enseñarles a programar con el mínimo esfuerzo. Esta es una cápsula, es una plantilla que ya más o menos funciona, está bien, y también tenemos la otra, que hicimos esta de conexión a MySQL, y como ustedes pueden ver, pues las estructuras son súper idénticas porque es una plantilla. Entonces, pues ¿cuál copiamos? La que ustedes quieran, copiamos esta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues le digo, esta es la página, perdón, esta no, este es el cuaderno. Entonces, este cuaderno, pues ya sé que funciona, tiene la parte central al principio, bueno, tiene al principio la conexión, las bibliotecas y al final el resumen, y lo único que varía es la parte central. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues yo le hago tan fácil como eso, digo, make a copy, hago una copia, voy a hacer una copia completita, ya que termine de la copia, lo que voy a hacer es la voy a renombrar, la renombro, y una vez que está aquí ya está la copia, le digo File, Rename, y en el nombre siguiente le voy a poner, por ejemplo, aquí, pues, como siempre, conexión MySQL, le voy a poner conexión MongoDB, mis primeros pasos igual, ¿sí? Entonces, con esto, yo ya voy a tener una cápsula aquí con este nombre, que es igualita a la anterior, pero ¿qué es más fácil, generar o borrar? Pues para mí es generar, borrar. Entonces, yo ya tengo todo esto, rename, ya tengo aquí, y entonces aquí nada más le voy a cambiar pues, de conexión, en vez de MySQL le ponemos Mongo, MongoDB, etcétera. Bueno, ahí que lo haga. Entonces, después ya vamos a agarrar la parte interesante que es esta. Entonces, aquí todo esto ya está. Lo único que va a cambiar aquí es esta línea. ¿Y qué es lo que varía? Pues nada más, aquí es como se llama la aplicación. Entonces, le pusieron Spark Mongo. Y como aquí la tengo, bueno, esta no la necesitamos ya ahorita. Vamos a ir cerrando las que ya no necesito. Esta es también ya no la necesito. Lo voy cerrando. Voy cerrando este también tampoco lo necesito. Ya tengo muchas abiertas. ¿Sí? Este lo cierro. Y ya nada más voy a tener las dos que me interesan. Esta, que es la que vamos a copiar, donde vamos a copiar, y esta es nuestra plantilla que ya. Entonces, lo primero que, como ya ustedes saben, esta línea es la conexión. ¿Y cómo se llama el programa? Pues aquí le puso Spark Mongo, entonces pues simplemente me voy a donde yo hice la conexión, y como ya tenemos nuestro sistema muy bien establecido con una conexión, aquí está conexión a MySQL, pues aquí está perdón, acá le voy a poner aquí está. Entonces la línea 24 es la que voy a cambiar, en vez de poner conexión a MySQL, voy a poner conexión Mongo, y esto que estoy haciendo es como ustedes tienen que aprender a hacer las cosas para sus superiores, a sus jefes, con las plantillas que nosotros les damos. Esto ya está ahí, nada más cómo se va a llamar la aplicación. Pues, después, ¿qué sigue? Pues cómo me voy a conectar a Mongo. Entonces aquí, esta es la línea que realmente es la conexión a Mongo. Esta línea de conexión a Mongo va a ser el equivalente a esta, que es la conexión al MySQL. Entonces, pues esta le voy a poner, por el momento, lo voy a poner como comentario, le pongo la otra, y aparentemente, pues ahorita con esta, ya tengo aquí mi conexión a Mongo, se llama DF, yo le pongo DF1 para que ya todo lo que siga sea igual. Después que ya tengo la conexión a Mongo, ya sigue nada más lo mismo porque todo lo que sigue es sobre un data frame. Y después aquí ya lo convirtió a Koalas y ya. Y se hacen cosas con Koalas, pero esto ya es
dentro de una estructura que yo saqué de Mongo. Entonces, con esta línea que le cambié aquí, esta que le puse comentario, esta la voy a comentar también porque ahorita no tengo dos tablas, nomás tengo una, le voy a poner, ¿sí? Entonces, con esto que hice ya, todo lo que sigue debe funcionar igualito, excepto que le quito df2 para que, o df2 le voy a poner igual a df1 ya, para no tener problemas y no estar borrando, le pongo df2 igual a df1 y ya está. Entonces, le pongo df2 es igual a df1 ya. ¿Sí? Entonces ya está. A partir de ahí, tal vez la última línea donde yo lo guardo a la tabla, donde por acá abajo era donde yo guardaba la tabla temporal, no hay problema, lo único que va a variar es esta, es la escritura a la tabla, esa la voy a poner como un comentario, y lo demás ya va a funcionar. Entonces, esta que tengo aquí, como ya le cambié lo que era necesario, ¿sí? Entonces, pues, le pongo borrar la ejecución, a ver si no salen errores, y pues ya que borra la ejecución, entonces va a tener pues ya ahorita la oportunidad aquí de, ya están todas las celdas limpias, ahí está. Entonces le vamos a decir, vuelvo a ejecutar todo y a ver qué sale. Y aparentemente pues debe funcionar, excepto aquí a lo mejor estoy, bueno, esta tabla sí, a ver si, entonces aquí ya que ejecuté todo esto otra vez, vamos a ver si donde hay errores, bueno, la 1, la 2, la 3, todo está funcionando muy bien, porque esto es genérico, no tiene nada que ver con Mongo. Aquí ya levanté el Spark, está levantando el Spark, estoy levantando todo esto. Y después aquí vamos a ver, aquí ya estoy haciendo mi conexión a Mongo. Aquí ya estoy diciéndole que ya tengo la conexión. Aquí. Aquí ya está la conexión a Mongo de F1. Aquí está que es un Spark. Y aquí está funcionando a las mil maravillas. Porque a partir de esta línea que yo ya hice la conexión, DF1 es el data frame. Y a partir de ahí, todo lo que sigue es un data frame. Ya no importa si vino de Mongo o vino de donde haya surgido los datos. Y al final, bueno, obviamente tenemos que meter la interfaz Python para Mongo, que eso también es lo que falta poner aquí, porque aquí es la interfaz que pusimos al final, la interfaz para MySQL. Entonces aquí, a partir de aquí, hay que nada más cambiarle acceso a Mongo con Python, pero sí hay unas interfaces preciosas con Python para Mongo, y entonces ya van a tener las dos grandes estructuras que se pueden tener, digamos, actualmente en muchas empresas. MySQL, una base de datos relacional, la que sea, nada más hay que encontrar el driver, Postgres, MySQL, SQL Server, Oracle, la que sea, o MongoDB o cualquier otra, o sea, Hive, etcétera, etcétera. La ventaja de tener Python y Spark aquí, pues obviamente aquí no puedo ejecutarlo porque no tengo las tablas. La tabla nueva no la generé, porque la tabla nueva la había generado arriba. Por ejemplo, esto ya falla porque esto ya no era de Mongo. Bueno, entonces más o menos espero que el día de hoy hayan entendido un poco la idea, es cómo acceso a una base de datos relacional y cómo acceso a Mongo, que esto lo vamos a ver con más detalle el lunes para completar, pero ya vieron cómo pues ahora sí, con la ley del mínimo esfuerzo, pues agarro una cosa que ya tiene una plantilla muy bien estructurada y ya nada más le cambio el corazón de lo que traigo, que es nuevo, y la parte final, que es la documentación, etcétera, y los recuerdos de tecnologías que están usándose, pues es lo mismo. Entonces, estos cuadernos
pues son plantillas y ya después ustedes van a poder hacer lo que quieran porque pues son plantillas con mucha información. Bueno, pues espero que esto que el día de hoy sea pues algo pues, productivo y el próximo lunes vamos a seguir con esto. Y pues muchas gracias por su participación y nos vemos el lunes y traten de utilizar la máquina virtual. Y el lunes voy a hacer entonces el ejemplo de cómo desde Windows podemos tener la estructura con SQL para poder transmitir con Windows, con Secure Copy y con otra herramienta que se llama PuTTY para hacerlo. Pues muchas gracias por su participación y nos vemos el lunes. Gracias a todos. Gracias a todos. Buenas noches a todos.